¿Te has preguntado alguna vez cómo fue la última batalla de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué sacrificios se hicieron en nombre de la libertad? Prepárate para un viaje a uno de los momentos más decisivos de la historia. En 1944, durante la Batalla de las Ardenas, se volvieron a perder muchas tropas de élite. En ese momento, la Alemania nazi estaba en una situación desesperada y la derrota era inevitable. En 1945, el ejército soviético reunió 2,5 millones de soldados y penetró en el corazón de Alemania. Las vanguardias soviéticas ya habían avanzado a menos de 100 kilómetros de Berlín. El primer frente bielorruso del Ejército Rojo ya había llegado al río Oder y una tormenta de sangre estaba a punto de barrer todo Berlín. Pero, ¿cuánto costará en vidas conquistar Berlín, donde todos sus habitantes se han convertido en soldados? En este video, te explicará la última locura de la Alemania nazi, la Batalla de Berlín. En abril de 1945, para defender Berlín, Alemania concentró casi todas sus tropas de élite de las SS en la ciudad. Esto incluía la primera división Panzer SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, la segunda división Panzer SS Das Reich, la tercera división Panzer SS Totenkopf, la quinta división SS Wiking, así como la división Nordland. Las 5 divisiones de élite de las SS se reunieron en Berlín. En los suburbios de Berlín también se congregaron 500.000 soldados del ejército regular. Además, el ejército alemán organizó a los ancianos y niños en más de 200 batallones de asalto popular y en la juventud hitleriana. Las tropas defensivas alemanas sumaban aproximadamente más de 1 millón de soldados. En los suburbios de Berlín, el ejército alemán estableció varias líneas de defensa, desplegando tropas cada 3 kilómetros, así como 600 cañones y 160 tanques. También cavaron zanjas antitanques, búnkeres, minas y alambradas de espino. Esta es la última batalla de la Alemania nazi. Muchos soldados ya estaban preparados para morir con Berlín. En abril de 1945, el ejército soviético lanzó un asalto total. Miles de cañones bombardearon las posiciones defensivas alemanas. En este momento, la Fuerza Aérea Soviética ya había tomado el control del espacio aéreo y estaba bombardeando las posiciones avanzadas de Berlín sin cesar. Las unidades blindadas soviéticas comenzaron a avanzar y la infantería las siguió de cerca. El ejército alemán respondió con un contraataque y los cañones pesados comenzaron a bombardear los tanques soviéticos. Los cañones antiaéreos de 88 milímetros comenzaron a disparar directamente contra los tanques soviéticos. A 2.000 metros, los tanques T-34 soviéticos fueron destruidos en serie, sufriendo grandes pérdidas. Sin embargo, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Soviética, las líneas defensivas alemanas fueron abiertas a la fuerza, y los tanques T-34 soviéticos se agolparon. Los tanques Tiger y Panther alemanes comenzaron a reunirse y con el apoyo de los vehículos de combate antitanque, lanzaron ataques precisos contra las fuerzas blindadas soviéticas. Los tanques T-34 sufrieron nuevamente grandes pérdidas. En el primer asalto, el ejército soviético perdió casi 800 tanques. Para evitar más bajas, el mariscal Zhukov ordenó un nuevo despliegue de la Fuerza Aérea. Ante la ofensiva aérea soviética, el ejército alemán se vio obligado a retirarse a la ciudad. El 22 de abril, las líneas defensivas en los suburbios de Berlín colapsaron. El avance imparable del ejército soviético se adentró en Berlín y se enfrentó a las SS en feroces combates. Las SS utilizaron el terreno en su favor para realizar emboscadas en cada edificio y búnker, haciendo que los soldados soviéticos pagaran un alto precio por cada avance. Casi todos los edificios de las calles estaban defendidos por las tropas de élite de las SS, especialmente la quinta división SS Wiking, compuesta por combatientes extremadamente hábiles en tácticas especiales. Durante los combates urbanos, usaron tácticas de combate especializadas al máximo. Se organizaron en pequeños grupos de 3, dispersos por las calles de Berlín, realizando emboscadas, asesinatos y actos de sabotaje. Las tácticas clásicas se sucedieron una tras otra, casi colapsando al ejército soviético. La división Totenkopf de las SS también fue feroz, con soldados atados con explosivos y portando cócteles Molotov, atacando tanques soviéticos en desesperadas misiones suicidas. Enfrentándose a combates tan brutales, cada punto de resistencia tomado por el ejército soviético costó muchas más vidas en comparación con las bajas del enemigo. El 25 de abril, la mayor parte del área de Berlín ya había sido ocupada por el ejército soviético. El 28 de abril,
dos divisiones soviéticas rodearon completamente el Reichstag. El alto mando alemán había designado el Reichstag como una zona de defensa clave, porque Hitler estaba en el búnker. Las tropas defensoras del Reichstag eran las divisiones nórdicas de la quinta división SS Viking, compuestas por veteranos de guerra experimentados y tropas de élite, unos 2000 soldados, aunque eran soldados extranjeros. Sin embargo, por el honor de los soldados, estaban dispuestos a dar sus vidas por Alemania. El 29 de abril, el ejército soviético lanzó un ataque, enfrentándose a la feroz resistencia de las SS. En el primer asalto al Reichstag, los soviéticos perdieron a cientos de soldados. El Reichstag, desde el comienzo de la guerra, se había fortificado como una importante fortaleza militar, extremadamente sólida, con agujeros para ametralladoras por todas partes. Para capturar el símbolo de la Alemania nazi, el Reichstag, el ejército soviético mostró un coraje increíble. Los soldados soviéticos lanzaron ataques feroces, con cada soldado enloquecido por la batalla. La MG-42 de las SS disparaba frenéticamente, y las bajas alemanas también aumentaban. El 30 de abril, el ejército soviético lanzó docenas de asaltos, siendo rechazados cada vez, sufriendo grandes bajas. Entonces, desplegaron unidades de artillería pesada, comenzando un feroz bombardeo contra el Reichstag. Después del bombardeo, las tropas soviéticas atacaron nuevamente, siendo rechazadas nuevamente. Entonces, el Reichstag fue bombardeado otra vez, resultando en numerosas bajas alemanas. Frente al feroz asalto soviético, la tarde del 30 de abril, el ejército soviético finalmente logró ingresar al Reichstag. En ese momento, quedaban muy pocas tropas de las SS. Ya habían recibido la noticia de que Hitler se había suicidado en el búnker. Decididos, lanzaron su último contraataque. Finalmente, los soldados de las SS que defendían el Reichstag murieron todos en combate. Ninguno se rindió. El ejército soviético finalmente izó la bandera roja sobre el Reichstag, a costa de casi 10.000 bajas.